Vamos a leer esta porción de la Escritura. Es una porción muy pequeña, del versículo 16, 17 y 18 de la epístola del apóstol Santiago. Dice de la siguiente manera: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Dios, nuevamente, Señor, nos acercamos a ti, pidiéndote en este momento, Señor, la dirección de tu palabra, la dirección, Padre, de tu Espíritu Santo, para que sean los labios de este siervo tuyo, Señor, utilizados para predicar palabra que venga de ti. Frena la lengua, Señor, que no haya herejía, Señor, que no exista palabra, Señor, que pueda ser dicha, Señor, que no esté en concordancia con tu santa verdad. Padre, Señor, prepara a este pueblo tuyo, que sean, Señor, receptores de la palabra, que cada uno podamos comprenderla, Señor, y que haga mella en nuestros corazones y podamos nosotros vivir bajo su guía. Te pedimos, Padre Santo, esta misericordia. Sé tú, Padre Santo, el que hable en este momento y en este lugar. En el nombre, Señor, de nuestro Cristo, Señor, que fue Padre el que murió por nuestros pecados y por quien podemos tener acceso a ti. En su nombre, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hoy nos toca estudiar, según el calendario que llevamos, el inciso, artículo, párrafo marcado con el número 11 de los cánones de Dort. Ya hemos explicado precisamente cuál es el origen de estas circunstancias, de estos documentos. Recuerden, hermanos, que todas y cada una de las confesiones se han hecho por la necesidad de responder a alguna acusación o a algún error, a algún problema que se ha suscitado muy fuerte y evidente al interior de la iglesia. Por eso, dicho sea de paso, cuando a nosotros nos preguntan si tenemos nosotros alguna confesión, porque ustedes vean las páginas web quizá de algunas iglesias que dicen, esto es lo que creemos, esto es lo que confesamos, y tienen su credo o tienen su declaración de fe, y eso está bien. Pero ¿por qué nosotros como IPIM no tenemos esa declaración de fe así escrita en 2 o 3 palabras o en un párrafo? Sí la tenemos. ¿Sabe alguien cuál es nuestra confesión de fe? Dígalo fuerte. Aquí está. Esta es nuestra confesión de fe. Si alguien les pregunta, ¿y tú como IPIM, algún otro hermano, cuál es tu confesión? ¿Qué es lo que confiesas? Lo que la palabra dice. Esta es nuestra confesión de fe. Esta es nuestra única y exclusiva regla de vida. Todo debe de pasar a través de este filtro. ¿Qué es lo que sucedió históricamente en cada una de estas circunstancias? Que los hermanos tenían que dar una respuesta a alguna pregunta, a alguna acusación muy específica. Y eso es lo que los orillaba a tener concilios, a juntarse, a reunir y decir: ¿qué vamos a responder ante estos herejes? ¿Qué vamos a responder ante los que nos están acusando de esta o esta otra circunstancia? Y eso fue lo que pasó aquí en Dordrecht. Había doctrinas que estaban ya muy metidas en la iglesia y entonces se juntaron y dieron una respuesta siempre a la luz de las Escrituras. Eso es lo que sucedía. Por eso es que existen estos documentos. Por eso no debemos de estudiar única y exclusivamente el documento, porque son compendios de fe. Siempre debemos de subordinarlo, uno, a la Escritura, y dos, entenderlo en su contexto histórico. Pero no debemos de dejar esos estudios y la comprensión de estos textos en ese marco histórico. Debemos de entender la situación que se dio y que originó esta circunstancia. Pero debemos de analizar y debemos de ver que muchas veces, tristemente, esas realidades a las cuales ellos atacaron
que eran muy evidentes en su contexto, en su día a día, hoy, al interior de nuestras iglesias, en nuestra vida cotidiana, muchas veces permanecen. Y más triste aún, que podemos nosotros ver que esas circunstancias no eran originadas en ese momento, sino que eran circunstancias que venían de mucho tiempo atrás. Tal es el caso de lo que nos toca estudiar el día de hoy. Vamos a resumirlo en 2 frases. La primera, Dios no cambia. La inmutabilidad de Dios. Eso es lo que vamos a hablar. Dios no cambia. Y ese es el resumen, esa es la conclusión. Hoy estoy empezando al revés. Dios no es como tú. Dios no es como yo. Que hoy te digo una cosa y ve tú a saber si mañana te la cumplo. Por eso que al estilo griego decimos nosotros, papelito habla. Lamentablemente, dentro de los cristianos, también hemos normalizado eso. Y no es el principio escritural. El principio escritural es que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Puras? Inventamos cualquier otra cosa con tal de tener una garantía de que nuestra palabra sea verdad. Cualquier cosa. ¿De verdad? ¿Me lo prometes? Promesa de dedo chiquito, dicen las películas, y cosas por el estilo. El punto es que no se le da valor a la palabra. No hay credibilidad para el que está diciendo algo. Ese no es el ser cristiano. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Que si tú dices que viste un dinosaurio, es porque efectivamente viste un dinosaurio. Y si no viste un dinosaurio, no digas que viste un dinosaurio. Ese es el punto. Dios no es así. Esa es la primera, la inmutabilidad de Dios. Y la segunda es precisamente que por esa inmutabilidad de Dios hay un problema que se da en las iglesias, en algunos predicadores, que no debería de ser problema si nosotros hiciéramos lo que hacen lo que hacían nuestros hermanos en las iglesias, específicamente en Berea. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo recibieron a los apóstoles, los hermanos de la iglesia en Berea? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo dice? ¿Les recibieron cómo? ¿A pedradas? ¿A flechazos? ¿A hamburguesazos? ¿Cómo les recibieron? Les recibieron contentos y les escuchaban, dice la Escritura. Les recibieron contentos y les escuchaban, porque llegaban los apóstoles y predicaron la palabra. Pero había una característica, y esta es la que quiero que vean y llamar su atención. Escudriñaban estas cosas para ver si esto era así. Y esa costumbre no la tenemos. Por eso nos cuentean. Por eso muchas veces las cosas entran a nuestra iglesia y entran a nosotros. 2 cosas. Escudriñar la palabra nos haría realmente leer la palabra. Y la estudiaríamos y la conoceríamos. Y sería más difícil que nos engañaran. Segundo, verificaríamos que lo que se ha dicho ha sido cierto y que está en concordancia con la palabra. Nuevamente decimos y afirmamos, nada de lo que se diga en este púlpito o en cualquier otro debe de ser creído por ninguno de los hijos de Dios que el que se ostente como pastor, presbítero o como ustedes le quieran llamar, predique, a menos de que no sea filtrado por el filtro de las Escrituras. Toda predicación que ustedes escuchen, siempre fíltrenla por las Escrituras. Y ese es el testimonio que tenemos nosotros de nuestros hermanos que estaban y formaban la iglesia de Berea. Ellos recibieron a los apóstoles y los recibieron contentos y escucharon con denuedo, es decir, muy atentos, con ganas de escuchar lo que ellos les estaban diciendo. Pero verificaron que lo que los apóstoles decían fuera verdad
con base en la Escritura. No estoy divagando, hermanos. Estoy poniendo las bases de lo que vamos a decir, porque es muy importante entender esto. Primero, nuestros hermanos estudiaban, y al estudiar era muy difícil que falsas doctrinas pudieran entrar dentro de la iglesia, porque entonces lo que me estás diciendo, ¿qué pasó? Eso es una situación que no tenemos nosotros. Escuchamos y ya la Escritura, si acaso, porque a veces ni siquiera eso, leemos lo que nos toca leer en el culto. Y de ahí hasta la siguiente semana, si venimos. Y si no, hasta dentro de 15 días o hasta cuando volvamos a ir a la iglesia. Eso no debería de ser así. Eso permitió que en las iglesias entraran falsas doctrinas. Pero es un problema que no fue originado en el medievo o en la época de nuestros hermanos de Dort o en la actualidad, sino es un problema que viene desde antes, para que no os engañen, dice la palabra. Ahora, el texto o lo que nos toca estudiar el día de hoy es un problema que ha sido dicho desde el principio. Y la síntesis de la tesis del problema es esta. Dios te salva, pero Él puede cambiar de parecer y tú puedes perder tu salvación. Nuevamente, la síntesis de la tesis del problema es esta. Dios te salva, pero Él puede cambiar y entonces tú puedes perder tu salvación. La pregunta del millón, ¿es esto cierto? ¿Sí o no? ¿Podemos nosotros afirmar con base en la Escritura, solucionando el problema de un tajo y decir no, por dos razones? La primera, Dios no cambia. Esa es la inmutabilidad de Dios. Y la segunda, la salvación es una sola y es para siempre. Y esta no se pierde. Y esto porque la Escritura así lo dice. Punto, fin. Esa es la solución del problema. Pero hay varias aristas y son las que vamos a ver en este momento. ¿Cuáles son estas aristas o estas circunstancias? Alguien nos puede decir, Biblia en mano, decir, mentiroso. Dios sí cambia y está en la Escritura que cambia. La Biblia dice, Dios se arrepintió de haberlos creado y entonces por eso los castigó. Tenemos el caso de Noé. Tenemos también, por ejemplo, casos en Apocalipsis que dice, y aquel que quitare de las palabras de este libro, yo borraré su nombre del libro, yo quitaré su parte del libro de la vida, del árbol de la vida. Borraré su nombre del libro de la vida, quitaré su parte aquí. Entonces, estos dos textos nos sugieren, la primera, que Dios cambia y que Dios se arrepiente, y la segunda, que la salvación se puede perder. Y estoy tomando solamente dos ejemplos sencillos, muy comunes, pero si estudiamos la palabra, vamos a encontrar aparentes contradicciones, y quiero subrayar la palabra aparentes contradicciones en estas circunstancias. Ahora, sí es un tema, si ya nos empezamos a meter, ligeramente complejo cuando no tenemos el convencimiento o las bases no están sustentadas. No es difícil cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón y abre el entendimiento. Entonces, solamente quiero mencionar, porque no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero sí es necesario decirlo. Nosotros, ¿por qué sí tocamos este tipo de temas? Hay lugares donde este tipo de temas se evitan, porque dicen, es que la doctrina divide. No, y nosotros hablamos del amor de Dios, porque el amor nos une. Qué bonito, ¿verdad? Y entonces todos en paz. Pero eso no es lo que dice la misma Escritura, porque la Escritura dice, cuando era niño, hablaba como niño, andaba como niño, y sin herir el sentimiento de la palabra, comía como niño. Cuando adulto, sigo comiendo papilla y sigo bebiendo a base de leche. ¿De qué sabor fue tu leche hoy, Belén?
¿Tu papilla de qué sabor fue, Jessica? ¿Es eso cierto? No. El bebito sí, es leche. Después, ¿qué es lo que hace la mamá? Ay, mira qué bonito, ya come su papilla. Honestamente, se ve regacho como la andan escupiendo. Pero ¿qué dice la mamita? Ay, qué bonito mi bebé. Pues es su bebé, lo está viendo crecer. Al rato ya está contenta porque ya puede masticar su primera guayaba. Es decir, le va incrementando el alimento. ¿Por qué el alimento espiritual no? ¿Por qué siempre a base de leche? No. Debemos, y eso es una característica, y eso también está tocado en los cánones de Dort, la perseverancia de los santos. ¿Qué significa? Que debemos de ir creciendo, y ese crecimiento nos lleva precisamente a tocar este tipo de problemas. ¿Cuál es el problema? Bueno, en su boletín está en la parte donde dice Betzofer, en la parte de abajo, en medio, el artículo que nos toca leer. Hermano Alejandro, ¿nos puedes ayudar con voz fuerte y clara para que todos lo escuchemos a leer este artículo, por favor? Donde dice Cánones de Dort, capítulo 1, hasta donde dice el número. Amén. Ni disminuido su número. El problema tiene dos aristas y son las que ya hemos dilucidado, aparentemente divagado, aunque no es divagar, es poner el marco. Dos cosas. La primera, la inmutabilidad de Dios. Dios cambia, sí o no. Y la segunda, la salvación se pierde, sí o no. Vemos nosotros aquí haciendo un análisis muy somero de este artículo. Desde la primera parte dice, y como Dios mismo es sumamente y nos da características de Dios, sabio, inmutable, omnisciente y todopoderoso. Lo primero que está haciendo aquí es calificando la personalidad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Estoy utilizando un razonamiento que es una de las herramientas del pensamiento griego. Y lamentablemente tenemos el pensamiento griego metido hasta la médula y lo hemos tomado como la base. Si no lo razono, no lo creo. Y eso no es así. Debemos de entender, primero, hay dos cosas que debemos de poner de facto para poder abordar el problema y no contradecirnos en esta circunstancia. Siempre, cualquier problema, tenemos que poner el marco de referencia. ¿Cuál es la base, la regla a través de la cual vamos a medir y encontrar la solución a este problema? Y esa es una regla no solamente para los problemas espirituales, sino para cualquier problema. Y es algo de lo que se establece también en cualquier ámbito. ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que vamos a aceptar como absoluto? ¿Con base en qué vamos a medir? Y en este caso vamos a poner primero la escritura. La escritura es dada por Dios y es lo que va a dirimir cualquier controversia que nosotros tengamos. Es palabra de Dios, es inspirada. Eso ya se ha estudiado, ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto y por lo tanto lo creemos. Solamente lo estamos afirmando. Ya lo hemos visto. Este es nuestra base. La segunda, nosotros estamos subordinados a Dios y Dios no está subordinado a nosotros. Lamentablemente, el pensamiento griego nos tiende a llevar a creer, pensar o suponer lo contrario. Si no lo veo, no lo creo. No lo entiendo. Ah, cuando lo entiendo, lo creo. Y no es así. Porque entonces estamos deidizando, o bueno, idolizando, en este caso,
la ciencia, el razonamiento y nuestra conciencia. Nuestro conocimiento es el que dicta entonces la regla, no Dios el que ha dado y da la regla. Esto nos lleva precisamente a la segunda parte de este segundo absoluto. Nos movemos por fe. Ese es el segundo. Nosotros nos movemos por fe. Pero no es exclusivo de los creyentes o de los cristianos. Todo mundo se mueve por fe. ¿Quién se mueve por fe? Toda la creación. Todas las criaturas de Dios se mueven por fe. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios y por lo tanto nos movemos por fe. Y esta es intrínseca al ser humano. Incluso los ateos, incluso aquellas personas que dicen que no la tienen, sí la tienen. Y aquí va. Cuando nosotros creemos algo, ¿quién me da la definición de fe primero? La definición de fe según la Escritura es, la fe es, por cierto, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo lo que no entra en esto es, luego entonces, no fe. Y si quisiéramos utilizar, que no es la regla, pero en este caso aplica un poco, el razonamiento griego de la lógica, entonces, si lo que no es fe, luego entonces lo demás es ciencia. ¿Qué es ciencia? Conocimiento. ¿Qué es presciencia? El conocimiento previo de lo que ya se tiene. Ahora, ¿quién es el científico? El que conoce y tiene un cierto conocimiento. Un científico en cierta área es aquel que tiene un conocimiento dominante en esa área. Pero noticia, que no es nueva, pero hay que mencionarlo. Los científicos y todo el conocimiento siempre comienza con un acto de fe. Y lo dijo y lo sostuvo Abraham Kuyper cuando dijo, toda la vida es religión. No, tenemos que separar iglesia-estado y tenemos que separar relaciones. No es así. Toda nuestra vida es religión porque está dominada por los actos que creemos. Nos lleva a que nuestra conciencia tienda hacia un lado o que nuestra conciencia tienda hacia el otro lado. Si nuestra fe está cimentada en la Escritura, nuestro conocimiento está precisamente tendiente a creer lo que el Señor nos ha dado y a descubrir y entender que todo el quehacer humano, que todo el conocimiento que encontremos en cualquiera de las áreas que el Señor nos ha ordenado, en la cual debemos nosotros de ser mayordomos, está subordinado a sus leyes. Pero si por el contrario somos apóstatas, lo que vamos a querer es encontrar cualquier conocimiento que no esté subordinado a Él. Y vamos entonces a ver y a decir y a afirmar, esto demuestra la no existencia de Dios. Y a querer, y es a donde quiero llegar, decir, yo voy a creer en Dios cuando me lo demuestres. Entonces ya no estás tú siendo sujeto de Él, sino Él sujeto tuyo, y lo estás llevando precisamente al microscopio. Y eso no es así. ¿Por qué afirmo que todo conocimiento empieza por la fe? Porque siempre hay una idea. Y antes de una hipótesis, una creencia, algo que yo supongo cómo viene, no lo he comprobado. Ese es un acto de fe. Díganme, por ejemplo, cualquier conocimiento matemático, físico, biológico. ¿Cómo comenzó? Con una observación y un pensamiento, un yo creo, un yo pienso. Y esa suposición, esa certeza, porque no la tenían, los llevó a investigar y a comprobar. Pero el primer movimiento siempre fue un acto de fe. Por eso no podemos nosotros desligar una de la otra. En este caso, lo que nosotros estamos afirmando es que nosotros sabemos, precisamente porque así lo creemos, porque la Escritura nos lo dice, porque esa es nuestra fe, que estamos subordinados a Dios. Las cosas que nosotros vemos han sido creadas por Él y Él está sobre aquello que nosotros conocemos. Y hay cosas que nosotros no entendemos de Dios, aunque quisiéramos comprenderlo, porque así de soberbios somos. ¿Qué es cuando nos dictan en el Edén? Es que el hombre con eso obtuvo el conocimiento y quiso ser, sí,
Dice la serpiente, serás como Dios y tendrás ese conocimiento. Dios ya le había dado conocimiento al hombre. La serpiente engaña, no crean de verdad completamente que la cosa era así de bonita y así de dorada era la píldora. ¿Han visto una película? No me acuerdo cómo se llama, a ver si se acuerdan. Creo que es Coraline, la niña que a través de una puertecita pasa a un mundo paralelo donde hay una mamá que quiere tener a esta niña y le pone unos ojos de botón. Y entonces la mamá que está atrayendo a la niña en este otro mundo paralelo crea un mundo muy bonito para que Coraline lo vea. Pero resulta que este mundo no es así completo, solamente es un pedacito de mundo donde ella puede ver. Y cuando la niña empieza a caminar y a dar la vuelta, se da cuenta de que solamente en este pedacito que es donde ella estaba, las cosas están bonitas. Lo demás está oscuro y no hay nada. Lo demás está oscuro y no hay nada. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros a veces, o más bien nosotros, así es el conocimiento que tenemos nosotros de Dios. Lo que tenemos es un pedazo y hay otras tantas cosas que sí están ahí, pero que nosotros no sabemos o no comprendemos. Lo que tenemos y vemos es lo que Dios nos ha revelado de Él. Lo demás no lo sabemos. Y eso es la segunda afirmación precisamente para poder resolver este problema. Hay cosas que no sabemos de Dios. Hay cosas que no comprendemos de Dios y que están muy por encima de nosotros. Y nos lleva a este principio de interpretación escritural. Donde la escritura habla, nosotros hablamos. Donde la escritura calla, nosotros callamos. Lo que Dios ha querido revelar, lo revela. Y ejemplo tenemos en Apocalipsis. Hay cosas que el apóstol escuchó y que Dios mismo le dijo, escribe. Y hay otras donde el apóstol dijo, y yo escuché, y entonces me apresuré a escribir, y el Señor me dijo, no. Y entonces le dijo, guarda esas palabras. Y lo que se dijo en ese momento ha quedado sellado hasta en tanto el Señor lo quiera revelar. Esos son los principios con los cuales vamos a abordar este problema. Aquí es a lo que llevo. Primero, la inmutabilidad de Dios. Dice las características que están poniendo nuestros hermanos y que subrayaron. Dios es inmutable, sabio, empieza por sabio, inmutable, omnisciente y todopoderoso. Hemos estudiado cada una de estas características en el curso que dimos sobre catecúmenos, algunas de las características de Dios. Hay un libro que les recomiendo que lean del doctor Arthur W. Pink que se llama Los atributos de Dios. En ese libro están explicados algunos de estos. Vamos a tomar el 6º capítulo que habla sobre la inmutabilidad de Dios. Los atributos de Dios de Arthur W. Pink, el doctor Pink precisamente explica qué es la inmutabilidad de Dios y a grosso modo es esto. Dios no cambia, Dios no es como tú, Dios no es como yo. Lo que hoy dije y mañana quizá te lo cumpla. No hay de promesas válidas, de promesas no válidas. Y nuevamente, y perdón que sea tan recalcitrante, pero es que ese es el principio escritural y lamentablemente nuestra vida no se ajusta ni un milímetro a los estándares escriturales. La escritura dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Lo que tú hoy prometiste, mañana lo tienes que cumplir. No tienes por qué estar pidiendo garantías. Triste es la verdad. Y sí me da mucho coraje a mí en lo personal que en las reuniones entre cristianos, estar pidiendo garantías. Fírmame. Si el hermano me dijo que me lo dio, significa que si no lo tengo aquí, yo lo extravié o se me traspapeló. Pero si él me está diciendo que lo hizo, es porque lo hizo. Y la verdad, dudamos de lo que dicen. No luego en nuestras pláticas, pero es que lo dijo fulano. Si lo dijo fulano, entonces dúdalo. Y entre cristianos hablando de un tercer cristiano. O entre nosotros mismos pidiéndonos garantías. Te estoy diciendo que pasó esto. ¿Me crees? No te creo. Y le pedimos una garantía, algo que nos demuestre que lo que estuvo y que lo que dijo es verdad.
Esa es nuestra naturaleza humana. Esa es precisamente nuestra mutabilidad, nuestra forma de cambiar. Lo que hoy decimos mañana es, Dios no es así. Lo define precisamente nuestro hermano como una de las perfecciones divinas que nunca han sido lo suficientemente estudiadas. ¿Por qué? Y esta frase tiene varias cosas que debemos de analizar. Perfecciones divinas. ¿Qué es perfección? ¿Alguien me puede definir perfecto? ¿Qué dice uno cuando está haciendo algo y lo termina? Vamos con el clásico ejemplo del pastel y pongo la cerecita. ¿Qué digo? Perfecto, ya quedó. Significa que todo mi trabajo llegó a un fin y que el resultado que me gusta y que ya no tengo que quitarle ni ponerle nada, porque así como está, satisface las necesidades o las expectativas que yo tenía. El problema ha sido resuelto. Nota, problema no es algo malo. Problema es la necesidad de resolver algo, de cambiar algo o precisamente de dar respuesta a algo. No necesariamente es un problema algo malo. Que estoy cargando dos cosas y ya me cansé, es un problema. Que estoy cansado puede ser un problema, pero ¿por qué estoy cansado? Porque hice ejercicio, me gusta hacer ejercicio y estoy contento porque hice ejercicio. El problema es que ya no tengo más energía para poder llegar a eso. Otro problema es, me pidieron que arregle estas hojas. Ese es mi problema, tengo que arreglar las hojas. Una vez que he arreglado las hojas, y el problema ha sido resuelto. Entonces el problema no necesariamente tiene que tener una connotación negativa. Y al ejemplo que estoy dando no es una connotación negativa. Simple y sencillamente el problema era arreglar el pastel. Ya lo terminé. Dios no cambia. Dios es perfecto. No necesita, nunca ha necesitado de nosotros, ni de nuestra comprensión, ni de que nosotros le expliquemos. Es también algo que no ha sido lo suficientemente estudiada. Pero lo que sí debemos nosotros de entender es que Él, según la comparación que da nuestro hermano Pink y que se basa en Deuteronomio, que dice en el capítulo 32, versículo 4, que Dios es comparable a una roca inamovible, que viene precisamente la tempestad y la roca sigue ahí. Y en varias partes de la escritura tenemos ese ejemplo de la roca. La gente, las dos personas que construyeron su casa, uno la construyó sobre la roca y otro la construyó sobre, ¿se acuerdan? Sobre la arena. Vino la tempestad, vino la tormenta, vino la lluvia, sopló el viento. ¿Y qué pasó con la casa que estaba en la arena? ¿Y qué pasó con la casa que estaba sobre la roca? Si mi memoria no me falla, que no confíen mucho en mi memoria, creo que había también un cántico, un estribillo que hablaba sobre eso. Y ya no me acuerdo la tonada. Ay, si alguien se lo sabe, que me lo recuerde, porque sí habla precisamente sobre esto. Esa es la inmutabilidad, que no cambia. Y esa es la seguridad que da lo inmutable. Tú puedes estar confiado en lo que no cambia. Una persona no mentirosa, una persona que no cambia, que su sí es sí y que su verdad es verdad, definitivamente es confiable. Una persona que hoy te dijo una cosa y otra persona y mañana te dice otra y pasado mañana te dice otra, no es confiable. Aquella persona dudosa que siempre anda pidiendo garantías, tampoco es confiable. Y esa no es la característica. El ejemplo que tenemos es la solidez. Lo dije, así debe de ser. Y Dios es el claro ejemplo en ese sentido. No se conoce cambio alguno porque Dios no tiene principio y no tiene fin. Las características que Él tenía desde siempre, porque Él ha existido desde siempre y existirá hasta siempre, son las mismas. A nosotros nos es complicado a veces entender el concepto desde siempre y hasta siempre, porque el concepto de infinito, incluso como tal, está subordinado a la creación del tiempo. El tiempo es creación y nosotros estamos inmersos en el tiempo.
No podemos comprender nada en ese sentido que no esté subordinado o dentro del marco temporal. Por eso, las teorías que hablan sobre los viajes en el tiempo llegan siempre, denle las vueltas que le lleguen, a la paradoja, un punto en el cual se contradicen, porque todo está subordinado al tiempo. Y por muchas vueltas que le den, y pónganle la teoría que le den, teoría de gusanos, de los agujeros de gusanos, que está basado en teoría de cuerdas, que es una de las más recientes y que supuestamente se puede basar precisamente en los últimos hallazgos del bosón de Higgs. El tiempo es lineal y ellos lo que dicen es que lo doblas. Al momento de que lo doblas, como si fuera como si esto fuera el tiempo, de aquí para acá, y entonces yo lo doblo, y al momento de que lo doblo y yo creo aquí un agujero, yo puedo de este momento, como aquí es un momento de mi vida y aquí es otro momento de mi vida, al momento de que los doblo y perforo, puedo atravesar y pasar de aquí a acá en un instante de tiempo muy delgado. Eso es en base lo que dice el bosón de Higgs, los agujeros de gusano, la teoría de cuerdas, etc. Al final, todas esas cosas que vienen están subordinadas a la cuestión tiempo. Y aunque pueden llegar a ser conocimientos muy complejos, finalmente se basan en eso. Y el tiempo es algo creado por Dios para nosotros. No está en Dios el tiempo. Él es el creador del tiempo. Para Él el tiempo no existe. Y es una mala interpretación, es un pensamiento 1000%, 50,000% arminiano, el querer meter las cosas con la base en la Escritura que dicen, es que la Escritura dice que el Señor, para ti una noche son como 1000 años y 1000 años son como solamente un parpadeo, un segundo, un día. Y entonces con base en eso ya quieren empezar a ajustar ciertas cosas, por ejemplo, la teoría de la creación y la teoría de la evolución. Pues es que como para el Señor 1000 años son segundo o menos, pues entonces por eso dice la Escritura que la creación fue la tarde, la mañana, el día primero. Pero entonces significa, y cabe la posibilidad de que hayan sido los millones de años que han demostrado que son. No, la Escritura dice tarde y mañana de un día. Entiéndelo así, literal. Tarde y mañana de un día. ¿Por qué Dios no puede con su palabra decir, créase y se creó? ¿Porque tú no puedes? ¿Eso significa que Dios no pueda? No, porque tú no lo comprendes, porque estamos subordinados a ese tiempo. No, Dios está sobre el tiempo. Dios es creador de estas cosas y desde el principio hasta donde esté y exista, no ha cambiado. Es el mismo. Esa es la inmutabilidad de nuestro Dios. Su propia afirmación es absoluta. Lo que Él dice en este momento, así es. ¿Por qué soy tan insistente en este punto? Porque como vamos a ver ya casi al final de esta exposición, hay ejemplos aparentes que se basan para afirmar que Dios cambia y que Dios miente y que la salvación se puede perder. Pero esto está basado en la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, no es así. Es inmutable en sus atributos. En los atributos que podemos nosotros encontrar en Él, omnisciente, poderoso, inmutable, entre otros, tampoco cambia en estos. Siempre ha sido poderoso, siempre ha existido, siempre ha sido algo que a nosotros no nos cuadra en la cabeza, que son tres personas en un mismo Dios. No son tres dioses. Cada persona de la Trinidad participa en nuestra salvación de una manera diferente. Pero eso no significa que sean tres dioses. Es un solo Dios. Pero hay pecado contra el Padre, hay pecado contra el Hijo y hay pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable, dice la Escritura. Significa entonces que es diferente este Dios más poderoso que los otros, que el Hijo está pidiendo misericordia al Padre. Si puedes, pasa de mí este trago amargo, porque como en este momento soy
hombre, pero también soy Dios, en mi parte humana, esto me va a doler, va a sufrir. Y era un dolor que tú debiste de haber sufrido, era un dolor por lo que tú hiciste, por eso que no quieres dejar de hacer, por eso que te gusta hacer y sabes que es contra la voluntad de Dios, lo que lo llevó a la cruz, lo que le hizo sufrir. La película de Mel Gibson, la de la Pasión de Cristo, es muy gráfica y muy ilustrativa, pero aún así no creo que represente específicamente, porque esa es la interpretación del autor. Esa es la visión que él tiene sobre el hecho. Pero ¿cuál fue la realidad? Lo que sí sábete y siéntete culpable de eso. Pero tranquilo, Dios te perdonó. Lo hizo porque quiso, porque te quiere mucho. Esa es la diferencia. Es indestructible. Nuestro Señor es indestructible, es inmutable en su consejo, no cambia. Dios, como dice Nahum 23:19, es una de las bases que debemos de tener nosotros bien firmes. Dios no es hombre para que mienta, tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Traducido, ya está, hasta hace rima. Pero esto es importante. Dios no miente. Si Dios dijo que tú eres salvo, eres salvo. Y punto, se acabó. Tampoco se arrepiente. ¿Pero qué no dice la Escritura que Dios se arrepintió? Vamos a ver. Es cuestión de interpretación. Ahí es donde sirve precisamente y tiene el valor nuestros pastores, nuestros teólogos, porque conocen el texto, el contexto, el usus loquendi, precisamente también el uso de los originales, ver qué palabra fue utilizada, en qué contexto, para quién fue dirigido lo que se escribió, qué quiso decir el escritor y qué interpretación le está dando el escribano, porque son cosas diferentes. Y todo eso también nos lleva a entender la intención para poder comprender cuál era el objetivo y entonces poder llevar a cabo una exégesis correcta del texto. Pero al nivel que somos nosotros, al nivel que estoy de neófito sobre teología, es precisamente decirles y repetir lo que nuestro doctor, hermano el doctor Pink, lo que también Juan Calvino han dicho. Dios no cambia, Dios no es mentiroso, Dios no se arrepiente. Y estos textos que tienen aparente contradicción es una aparente, no es una contradicción real. Lo único que están haciendo es manipulando la traducción. Ojo, porque eso lo tendemos a hacer porque así creemos que funcionan las cosas, por nuestro desconocimiento, por nuestra ignorancia, sin ser peyorativo. Yo hablo en español. Hola, ¿cómo estás? Y yo estoy aprendiendo a hablar francés y entonces lo que yo voy a decir es pasar palabra por palabra del español al francés. Hola, hola. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás? ¿Estás? Es que no sé francés, por eso, ¿no? Imagínense español y imagínense acá francés. Digo francés porque suena bonito. Me gustaría algún día. Pero son de las cosas que me gustaría, quién sabe. Bueno, el punto es que no necesariamente la estructura de la palabra por palabra que yo os conozco aquí en español es lo que está en el francés o en el inglés o en el otro idioma. Entonces, el nativo que acá escuche esto, esto y esto, ¿qué va a decir? No le va a entender. A lo mejor puede tratar de comprender la palabra por el contexto, pero no, eso se llama transliterar. Traducir es entender la idea en un idioma y transmitir esa idea al otro idioma. No necesariamente va palabra por palabra. Ese es el trabajo de un traductor. Lo otro es nuestro francés o nuestro spanglish y transliteramos. El querer entender palabra por palabra. Por eso a veces no entendemos lo que nos dicen en las películas o en las canciones porque lo queremos entender palabra por palabra. No funciona así. Y ese principio es el que hierra en la interpretación de estos artículos. Ahora, Dios no cambia cuando ha hecho una promesa y un trato con el ser humano. Finalmente,
Lo que quiero decir en el caso de la inmutabilidad de nuestro Dios, que esta inmutabilidad es como la nube, es divina. Como la nube se interpuso entre los israelitas y los egipcios. Tiene un lado oscuro y tiene un lado claro. Esta inmutabilidad es para nuestro beneficio, pero también es para nuestra condenación. Porque las promesas que Dios ha hecho para aquellos que no cumplen su palabra, también son ciertas. El hecho de que no lo queramos leer, el hecho de que no queramos verlo, es cierto. El hecho de que hoy lo queramos disfrazar a través de principios, a través de inclusión, No. La Escritura es muy clara, hermanos, y aquí viene el paréntesis. Hoy estamos viviendo en un estado permisivo de pecado que tiene pecado mortal según la Escritura. Nosotros, como iglesia, nuestra respuesta, según la palabra, es contundente. Ni siquiera deberíamos de permitir tener esas conductas en nuestra iglesia o entre nuestros amigos. Porque la Escritura es muy clara. ¿Quiénes no heredarán el reino de los cielos? Y da una lista. Y a veces esas cosas las tenemos bien permitidas. Y cuando es uno de nuestros familiares, uno de nuestros amigos, le buscamos para más o menos entenderle o simplemente lo tratamos de ignorar. No es así. Los borrachos, los idólatras, y hay una lista. Y entre estos, los homosexuales. Vean también cuál fue el castigo de Sodoma y Gomorra. Nuestro no debería de ser contundente. Así de fácil. No hay aceptación, no debería de haber tolerancia. Que nos dicen retrógradas, que nos dicen dinosaurios. Yo soy hijo de Dios simple y sencillamente. Hay algo bien cierto, hermanos. Los principios no son negociables. Y si tú das cabida siquiera a intentar y medio escuchar, ya no es tu principio. Porque en el principio estás basado y estás firmes. Y si dices estar basado en los principios escriturales, entonces no habrá nada que te mueva contra eso. Y tu respuesta es contundente. Y sí tendríamos que dar una respuesta. ¿Eso significa que vamos a andar con hacha y cuchillo contra cualquier homosexual que exista? No. Pero no significa que yo voy a tener que aceptarlo. El hecho de respetarlo, porque también vivimos en sociedad, no significa que lo acepte o que lo promueva. Pero jamás me digas o me pidas que te diga que lo que estás haciendo es correcto. Definitivamente no. Si me pides mi opinión, te voy a decir que para mí eso está mal, que solamente existen dos géneros, hombre y mujer. Todo lo demás es depravación y eso es lo que dice la Escritura. Y eso es en lo que yo creo. Pero tampoco voy a estar, órale un jitomatazo, órale un cuchillazo aquí, órale un mangazo por allá, y órale. No. Pero sí debemos de ser firmes. Y nuestro Señor es firme con sus promesas en ese sentido de salvación y con sus promesas de castigo. Y para concluir, hermanos, vamos a ver esta circunstancia. Nuestra salvación es una sola y es para siempre. La segunda parte del artículo dice, así la elección, es decir, así está uniendo que como nuestro Dios es inmutable y no cambia, también lo que Él dijo y hizo tampoco cambia. Hecha por Él, es decir, la salvación que Dios hizo para con sus hijos no puede ser anulada, tampoco puede ser cambiada ni revocada. Es decir, hoy te la doy, mañana te la quito, pasado mañana te la vuelvo a dar. No, Dios no trabaja así, ni los que han sido verdaderamente elegidos pueden ser quitados y borrados de la lista del libro de vida. Su nombre no puede ser ahí,
ni serán reprobados, ni este número será disminuido. Hoy, ¿cuántos tengo salvados? 13 millones, mañana tengo 12 millones y medio, pasado mañana tengo 17 millones. ¡Oh, qué bonito! No, Dios no juega así. Son y punto. Ni más ni menos. Esto contradice entonces, por ejemplo, primer ejemplo rápido, Judas, mentiroso. Tú eres un mentiroso, Aarón, porque Judas fue llamado y él fue el que traicionó a Cristo. ¿No entonces puede uno creer y luego no creer? Error. Bueno, pero me faltó el ejemplo, el sonido. ¡Guac! Error. Respuesta incorrecta. ¿Cómo fue lo de Judas? Judas fue llamado a ser apóstol, fue llamado a estar con Cristo, pero no fue llamado a ser salvo, porque un salvo no hubiera traicionado a su creador, no hubiera traicionado a su maestro. Vean cuál es el testimonio que la misma escritura da de Judas. Judas, sus acciones no eran las acciones de un hijo de Dios, porque él era el encargado del dinero. ¿Y qué hacía? Uñas largas, ¿para qué las tengo? Entre más grandes, mejor, ¿no? ¿Con qué lo traicionó a Cristo? Dinerillo, dinerillo, dinerillo. Es decir, era mentiroso también. Su vida no era congruente con lo que decía que hacía. Judas no fue llamado a salvación. Judas fue llamado y predestinado a perdición. Judas no fue llamado para ser salvo, sino para estar con Cristo, pero no era de Cristo. Y nos lleva precisamente a lo que dice en 1 de Juan 2:19. Estaban con nosotros, comieron con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Padre, tenemos el trigo y tenemos la cizaña, ¿qué hacemos? No, déjalos que crezcan, porque ahorita podemos quitar a las 2 semillas. Cuando crezcan, podemos identificar cada una de estas y entonces dejar el trigo y clarito ir cortando cada una de las ramas de la cizaña, es decir, de la hierba mala. Juntarla toda y echarla ¿dónde? Quemarla. Eran de nosotros, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Los que están con nosotros, que aparentemente son de nosotros, pero que no son de nosotros, son los que pueden y los que caen. Son a los que se refiere Apocalipsis cuando dice, y se le dio potestad, y entonces va y engaña, y un tanto de los que estaban en las iglesias se perdieron. ¿Quiénes fueron estos que se perdieron? No, entonces está ahí hablando otra vez la Escritura y diciendo mentira, porque dijeron que eran salvos, y estos salvos viene el engañador, y que eran salvos y ahora ya se perdieron. No. Esos que estaban con nosotros son los que recibieron la palabra que no es de verdad y sucumbieron ante ella, porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y hay congruencia con lo que dice la Escritura, porque la Escritura también señala, no todo aquel que diga o que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que es pastor es salvo. No todo el que se sienta en las bancas de una iglesia es hijo de Dios. Esa es otra realidad. No todo el que se sienta en estas bancas es hijo de Dios. Este problema de decir es que tenemos la salvación se puede perder. Por ejemplo, los testigos de Jehová, y toman mucho el ejemplo de Apocalipsis 10:19, y lo basan con Hebreos 10, versículos del 26 al 39, y encuentran ese sustento. Dice, y la que basan es, lo voy a borrar su parte del libro de la vida. Aquel que quite parte de este libro, le voy a borrar su parte del libro de la vida. No es así. No es que lo vaya a borrar. ¿A quiénes borra, en este caso? A los que no eran, los que no estaban. Voy a quitar a la cizaña y voy a dejar al trigo. Voy a quitar a los que no estuvieron conmigo y sí, hoy están conmigo. Finalmente,
Nuestro hermano Martín, Juan Calvino, en el libro 3, capítulo 24, en el párrafo 4, habla muy específicamente sobre la certeza y la seguridad de la salvación. Nuestro hermano Calvino tiene un estilo de escritura muy, muy, muy bonito, muy tranquilo. Es fácil su lectura, aunque trata temas que son complicados. Y voy a leer solamente algunas partes. Les recomiendo finalmente que ustedes lo tomen, pero la conclusión a la que llega nuestro hermano Calvino es precisamente esta. Los verdaderos hijos de Dios no dudan de su salvación. Los verdaderos hijos de Dios tienen la certeza de su salvación. Pero los verdaderos hijos de Dios viven y tratan de vivir una vida como hijos de Dios. Entonces, aquí la primera cosa que tú tienes que hacer es, haz una introspección en tu vida, y si tu vida no es congruente con lo que el Señor está pidiendo en su palabra de ti, ojo, puede ser una señal de alerta. El que verdaderamente ama a nuestro Señor está contento de que le hayan perdonado sus pecados y ya no quiere hacer esas cosas que hacía. El cambio no es inmediato, el cambio es paulatino, pero el cambio es real, el cambio viene. Eso es lo que es cierto. No es necesariamente como algunos dicen, cierro los ojos y ¡fum! Entró, como dijera Luis Miguel, de pronto, ¡flash! Entró Cristo en mi vida y en ese momento me sentí. No, puede suceder, puede que alguna persona realmente lo tenga, pero la mayoría de las personas la realidad es esta. Recibes y Cristo está contigo. ¿Qué sentiste? Nada. Me siento igual, definitivamente. Pero hay un cambio paulatino en tu vida. Ya está esa duda de que lo que estoy haciendo es correcto. Ya está esa necesidad de estar escudriñando, es decir, estudiando, leyendo la palabra, revisando. ¿Lo que dijeron en el púlpito realmente es así o no? Me hizo rebotar la canica en la cabeza lo que dijeron. Voy a ver en la palabra si es cierto. Esa es la vida. Las obras no son para salvación, hermano. Las obras son para bendición. Son el resultado de tu nueva vida. El hecho de que tú seas de lengua frenada, no estés de chismoso, que seas ayudador a tu prójimo, no significa que eso te va a salvar. Esa es una característica de que tú eres hijo de Dios. Y para comprender esto, les recomiendo que hagan un estudio del libro de Santiago. Santiago es una epístola de obras. Habla de las obras. Habla sobre lo que son las obras. Pero las obras como resultado de la fe. Eso es lo que debe de suceder. Y eso es lo que está diciendo finalmente nuestro hermano Calvino. Está mal y proceden muy mal quienes enseñan que la virtud y la eficacia de la fe, de la salvación, depende de tu fe. No, porque entonces tú le estás dando la ayudadita a Dios. Y eso es lo que estaban enseñando y eso es contra lo que estaban atacando precisamente en el concilio de Dordrecht. Tú no le ayudas a Dios. Dios es el que porque quiso, lo hizo. Lo dijo y lo sostuvo y no lo va a cambiar. Porque Él no cambia. Él dijo, yo te quiero salvar. No debía de hacerlo y lo hizo. Tú no hiciste nada que mereciera que volteara a Dios a verte y te dijera, a ti te voy a salvar. Tú mereces esa salvación. Tú no. ¿Cuál fue la razón? Porque quiso. Porque le plugo. Así de simple. Así lo dice la Escritura. No le busques otra razón. Así está. Los que fuerzan y buscan a fuerza cualquier otra cosa están errando.
Les recomiendo, hermanos, también que lean esta parte de nuestro hermano Calvino. Es prácticamente 3 páginas de lo que habla sobre la certeza de la seguridad. Y nuevamente nuestro hermano Calvino hace esta alusión hacia la firmeza de la roca. Y él dice, ya es un ejemplo, y dice, si tú estás navegando, o tú tienes que navegar, y estás entrando a una tormenta, afiánzate a esta roca, y esta roca es Cristo. Esta roca es... Ahora, si tenemos que enfrentarnos ante estos que están diciendo y nos están acusando de que nuestra fe debe de ser ayudada con nuestras obras, de que nosotros participamos y de que vamos a perderlo, no podemos nosotros de estar prestando oreja a ellos. Y el consejo que da es precisamente la lectura de la Escritura. Y también hace una alusión sobre lo que nuestro hermano San Bernardo estuvo en un momento escribiendo sobre el tema. Pero dice también y recalca lo que el profeta Isaías menciona en el capítulo 25, versículo 1. Has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Refiriéndose aquí a la palabra en antiguos, a que son consejos, es decir, tu palabra, tus promesas, lo que has dicho, lo dijiste en el principio y es válido en ese momento, cuando lo escribió Isaías, y lo está retomando Calvino y está diciendo, es válido hoy en día, y lo retomamos hoy en el 2022, en mayo del 2022, y decimos, sigue siendo válido, y dentro de mucho tiempo, quien vuelva a retomar estas palabras podrá afirmar precisamente y decir, sigue siendo válido. Entonces, finalmente, hermanos, nuestros hermanos de Dordrecht llegaron a esta conclusión una vez que llegaron a la conclusión de contra los que dicen que Dios cambia y que tu salvación puede perderse, como lo afirman los testigos de Jehová. Pregúntenle a un testigo de Jehová y ¿qué les va a decir? ¿Eres salvo? Por la gracia de Dios hasta el momento sí. Por eso ellos tratan de salvar. Entre más almas, y están predicando, entre más almas salves, más tiempo conservas tú tu salvación. Lo bueno es que en el momento que tú mueras, seas salvo. ¿Qué tal que si mueres en el momento en el que no eres salvo? Pues ya, saliste. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. No es así. Y mucho de esto lo basan precisamente en Apocalipsis 2:19. Hermanos, lean estas partes de la Escritura, se las repito. En Apocalipsis 3:15, junto con el ejemplo de Judas, en 1 de Juan 2:19, podemos nosotros ver precisamente y llegar a la conclusión. Judas no era de Cristo. Estaba con Cristo y fue llamado para estar con Él, pero no era de Él. Punto 1. Punto 2. Por eso la salvación no se pierde. Punto 2. Dios no borra a la gente. Son aquellos que estaban entre nosotros y que parecían ser de nosotros, pero que no eran de nosotros, los que se pierden. Es a esos, los 144,000 que menciona la Escritura y que dice, hay una parte en Apocalipsis, hermanos, cuando están los que ya murieron y que entonces a los que ya murieron se les da una túnica blanca. Y los que ya murieron entonces se levantan y dicen, ya vamos a entrar contigo. Y dicen, no, los prepara, pero les dice, esperen, todavía no. Todavía falta que se complete el número de los elegidos. Y es hasta ese momento cuando entonces todos en conjunto serán juzgados y entrarán en el gozo del Señor. Mientras tanto, a estos que ya dormían, es decir, a estos que ya estaban muertos, y que se les dio la túnica blanca, volvieron al reposo del Señor a esperar el momento en el que la lista de los elegidos o el número de los elegidos fuera completado. Eso fue lo que sucedió. Entonces, ese número ha sido desde antes de la fundación del mundo y ese número se completará. No sube y no baja. No cambian los nombres constantemente en el libro de la vida.
No hay ese cambio. No hay esa mutabilidad. Son y ya están. Entonces, no es que se vaya arrepintiendo el Señor. Con tal grave error, echan por tierra el consuelo de los piadosos, es decir, el consuelo de los creyentes, que creemos y confiamos en lo que dice la Escritura, que engañan, si fuera posible, aún a los elegidos. Y ya entendemos aquí que engañan a los elegidos o que intentan engañar a los elegidos. Pero ¿quiénes son los que caen ante este engaño? Los que no eran de Cristo, aunque estuvieran. Porque dice en Juan 6:39, a todo el que me diere, no pierda yo nada. En varias partes el Señor Jesucristo dice y habla con el Padre, todos los que me diste, ninguno se perdió. Ninguno. Ten esa certeza. Si es el Señor el que ha tenido misericordia de ti, esta salvación es una sola. No se pierde. No vas a perderla. La tienes. Pero si estás llamado a comportarte como hijo de Dios. El hecho de que no se pierda no significa de que, ahora sí, a vivir la vida loca, al fin que no la voy a perder. No. Tienes que vivir una vida congruente entre el que eres hijo de Dios y lo que dices ser. Todo el que me diere no se pierde. Y recuerden también, finalmente, lo que dice en Romanos 8:30. Y aquí es donde por fe creemos que estamos nosotros. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar, hermanos. Dios grande, sabemos, Padre Santo, que tú eres el que nos ha salvado. Tu palabra así lo dice y sabemos que tú no cambias. Señor, te pedimos que sea esta palabra una realidad para nosotros, Señor, que podamos nosotros entenderla, Señor, comprenderla y saber, Padre mío, que nosotros que hemos sido elegidos, Padre Santo, y que estamos, Señor, inscritos en el libro de la vida, es así, Señor, y esto no cambiará porque tú, Señor, así lo has dicho. Tú no cambias, Padre Santo, tú lo has prometido y tú lo has hecho así. Padre, danos a nosotros, Padre Santo, una respuesta, Señor, que sea contundente, Padre Santo, y que sea congruente con el estilo de vida que deben de tener tus hijos, Padre. Danos, Señor, obras, Padre Santo, que puedan ser un ejemplo, Padre, y sean una manifestación, Señor, visible de que tú estás en nosotros. Sabemos que estas no nos salvarán, pero sí sabemos, Padre Santo, que estas las hacemos en gratitud, Señor, porque estamos contentos de que tú estás con nosotros y de que tú nos has salvado. Gracias te damos por todo ello, Señor, y te damos, Señor, también las gracias porque la salvación ha llegado sin que nosotros, Padre Santo, la merezcamos y sin embargo tú nos la has dado. Gracias te damos por ello. En el nombre de tu Jesucristo. Amén.